he recordado el de un libro mío muy antiguo, de 1963, La España posible en tiempo de Carlos III. Sin embargo, verán ustedes cómo la palabra posible se emplea en otro sentido en este curso. Cuando escribí el libro sobre el siglo XVIII, la España que se anunciaba, la España que se organizaba, una España abierta, próspera, en mejoramiento en muchos sentidos, tolerante, estaba consolidada. Era realmente posible. Estaba evidentemente en una primera etapa que prometía un desarrollo mayor, pero era posible, era efectiva, realmente posible. En ese título yo subrayaba la posibilidad. Si ahora hablamos de la España posible del siglo XXI, es distinto. Nos referimos al futuro cercano, ciertamente, pero futuro. Y, por consiguiente, se trata de una posibilidad que se puede realizar o no, o según en qué medida. Hay algo más. Si ustedes vuelven al libro del siglo XVIII, se encuentran ustedes con que esa España posible, realmente posible, hasta 1788, resultó que en cierto modo se truncó, en buena medida se frustró, es decir, resultó que no acababa de realizarse. Dirán ustedes por qué en 1788 murió el rey, Carlos III. El sucesor, Carlos IV, era un hombre de buenas prendas en muchos sentidos, pero carecía de la iniciativa, de la inteligencia, de la destreza que había mostrado en su largo reinado en Nápoles primero, en España después, su padre. Pero esto no es lo más importante. Yo creo que hubiera podido continuar siendo posible aquella España con Carlos IV, pero en 1789, al año siguiente, se produjo la Revolución Francesa. Comenzó la Revolución Francesa, que fue un cambio radical en Francia, difundido muy pronto por toda Europa, que alteró las condiciones de la vida, no solamente política, sino social, del repertorio de creencias, de las ideas dominantes. Y cuando la revolución propiamente dicha llegó a su término, la sucedió Bonaparte, que poco después era Napoleón, que era el emperador Napoleón, que llevó en forma bien distinta, en forma militar, ciertos principios que tenían algún parentesco con los de la Revolución a toda Europa y evidentemente alteró absolutamente la situación de Europa y la de España naturalmente mediante la invasión de 1808, que se prolongó hasta 1814 y evidentemente transformó, por lo pronto destruyó lo que se había construido en España en los reinados de los primeros reyes de la dinastía de Borbón y especialmente de Carlos III. Esto quiere decir que en historia no se puede profetizar. Es evidente que los hombres que vivían llenos de confianza, llenos de esperanza, en los últimos años del reinado de Carlos III, no pudieron confirmar sus esperanzas fundadas en realidad, que no eran vanas quimeras, que no eran puramente especulaciones. Se quedó alterada la situación, primero no de un modo muy agudo, desde 1808 en forma absolutamente radical. Esto, por tanto, hay que tenerlo en cuenta. En historia no se puede profetizar porque afecta al futuro y el futuro es reino de libertad. Hay además la intervención del azar. Dirán ustedes, ¿es que la Revolución Francesa fue un azar? En cierta medida sí, pudo no llegar a ocurrir. Yo recuerdo que Maurois publicó un libro titulado Mes songes que voici, estos son mis sueños, y eran una serie de
predicciones de lo que hubiera podido ser. Y uno de ellos me acuerdo que era, si Luis XVI hubiera tenido energía, si Luis XVI hubiera sido un rey enérgico, es posible que la Revolución Francesa no hubiera llegado a producirse. Es decir, hay un problema de libertad, reino de libertad, por otra parte la intervención del azar. El azar tiene un papel inmenso en la vida humana. El azar aparece desde fuera de nuestros proyectos, los altera, los perturba. En cierto modo, restablece la libertad. El hombre a veces proyecta, planea demasiado. Interviene el azar, rompe esa especie de esquema en el cual el hombre se había instalado y lo pone en libertad para bien o para mal. Como ven ustedes, la situación es diferente y ahora empleamos la palabra posible para la España del siglo que está a 2 pasos, en una forma distinta del viejo libro sobre Carlos III. Pero hay que tener en cuenta además esto. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, pero en fin, dentro de este siglo, claro, se hablaba del año 2000. El año 2000 era algo mítico, la fecha, y había muchos autores que imaginaban el año 2000. Hay que decir que en general lo imaginaban mal. El mundo, bueno, lo veían con desarrollos técnicos enormes, naturalmente. Más o menos la gente parecían, iban a ser algo parecido a lo que son los astronautas. De hecho, los hombres y mujeres de nuestro tiempo vuelan todo el tiempo. Si ustedes van a hacer cualquier viaje, verán que en general el problema es encontrar un billete de avión. Todo el mundo viaja a todas partes. Los aeropuertos ofrecen destinos a todo el planeta. Pero si ustedes se fijan un poco más, allí no hay astronautas. A lo que más se parecen los que viajan en avión son a los hombres y mujeres de pueblo que viajaban en los trenes correo, que a veces llevaban una cesta de huevos o unas gallinas llevadas por las patas. Les falta muy poco para eso. Lo cual quiere decir que con ese desarrollo técnico quizá la humanidad no cambia tanto, ¿no? Se parece bastante a la de hace 60, 80 años. No sé. Como ven ustedes, en definitiva es muy difícil el predecir cómo va a ser una época. Ahora está tan cerca y sin embargo, cuando imaginamos, se prevén ciertos detalles, evidentemente, regulaciones, normas de la Comisión Europea, el euro que va a transformar un poco la vida cotidiana. Yo pregunto con una pequeña vieja de pueblo, digo, esto cuesta 3,25 €. No sé si va a ser muy claro, le va a costar trabajo, probablemente. Pero son detalles concretos, detalles particulares. Lo difícil es imaginar la configuración de la vida. Lo difícil es imaginar cómo va a ser vivir en el siglo XXI, que tenemos ya tan cerca, al cual yo no sé si yo personalmente, no es muy probable, pero ustedes seguro van a entrar, van a penetrar ampliamente en el siglo XXI. Por tanto, no se puede profetizar. ¿Pero qué se puede hacer? Se puede analizar el presente. Esto sí. Se puede analizar el presente y entonces cabe anticipar, siempre con inseguridad, con una inseguridad, por supuesto. Esto es esencial. Pero se puede imaginar cuál puede ser la configuración del mundo y de la vida. En nuestro caso, vamos a limitarnos a algo más accesible, más limitado, que es España. Pero naturalmente, como España está en Europa y Europa está en el mundo, forzosamente tendremos que lanzar una ojeada al mundo en su conjunto, a las formas que pueda adoptar la vida, porque si no, no entenderíamos nada. Pero les decía a ustedes, análisis del presente. ¿Qué quiere decir esto? No los detalles, no los elementos particulares, que por lo demás pueden variar bastante y que además a veces cambian la vida y a veces no la cambian mucho. Les acababa de decir un poco en broma que los que llenan los aeropuertos y luego los aviones no son tan distintos de los que viajaban en trenes correos hace no mucho tiempo. Es decir, que tal vez los medios de comunicación, por ejemplo, o los medios de
de transporte, de comunicación oral o visual, han cambiado de un modo fabuloso desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, a mí me impresionó hace ya muchos años, puede que haya 40 años, un decreto que hubo de un juez americano que decretó, ustedes saben que no se puede embargar ciertas cosas. Por ejemplo, no se puede embargar la cama, no se puede embargar la mesa en que se come, no se pueden embargar los utensilios de cocina, las cacerolas o las sartenes o los platos. Eso no se puede embargar. Pues bien, hubo un momento en que un juez americano decretó que no se podía embargar el televisor. Ustedes imaginen, un aparato reciente entonces, de un extraordinario refinamiento técnico. Parecía algo, artículo de primera necesidad. No digamos ahora. Imaginen ustedes, la gente se dejaría quitar primero las uñas antes que el televisor. Y sin embargo, a veces las formas de la vida no cambian tanto por eso. Y en el fondo, quizá, a lo que más se parece hoy la televisión es a los corros de las mujeres que cotilleaban en las aldeas. Una proporción enorme de los programas de televisión consisten en eso, en cotilleos. Una función quizá muy importante, tal vez muy importante en la vida humana. Pero se hace naturalmente con la técnica más compleja y más refinada, que la gente no conoce, casi nadie sabe qué es la televisión ni cómo funciona. Da unos botones y aquello se enciende, pero no sabe más. Pero el espectador sigue siendo más o menos el que era antes, mucho antes. Por tanto, si queremos analizar el presente, tenemos que analizar las estructuras de la vida en el presente. Es decir, los proyectos, las trayectorias iniciadas, que se pueden truncar, que se pueden modificar, pero que apuntan en una cierta dirección. Es decir, el presente está esencialmente proyectado al futuro. En el presente encontramos lo que se dibuja en el futuro. Eso es justamente quizá lo que podemos examinar. Es lo que tenemos que ver. Ver qué configuración, qué se pretende, qué es lo que se desea. Los deseos es algo absolutamente esencial. Los deseos que pueden no existir, pueden ser pocos. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo a Ortega le preocupaba enormemente, lo tocaremos en la próxima lección, cómo le preocupaba enormemente el que después de la Primera Guerra Mundial Europa tenía pocos deseos, descubría una pobreza de deseos. Ustedes piensen que ha habido épocas, en muchos sentidos han sido difíciles, han sido penosas, en las cuales se ha deseado fuertemente. Piensen ustedes, por ejemplo, en la época romántica. La época romántica fue en muchos sentidos lamentable en casi todas partes, había mil problemas, dificultades políticas. Al comienzo de esta época, una gran parte de Europa estaba ocupada por las fuerzas napoleónicas o resistiendo o recién salidas de la lucha. Y sin embargo, había en la Europa de la época romántica una actitud desiderativa, fuerte, enérgica. Se deseaba mucho. A mí me ha conmovido siempre ese verso y medio de Cervantes que dice: con poco me contento aunque deseo mucho. Me pareció una fórmula maravillosa, que en cierto modo hago mía. Ahora bien, ¿y si no se desea, o se desea poco, o se desea superficialmente, levemente? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el estado de los deseos en Europa, en España, concretamente ahora, en este momento? ¿Qué intensidad tienen los deseos y qué se desea? ¿Cuál es el contenido? O tal vez no se sabe bien lo que se desea. ¿Qué se va a desear dentro de unos años, cuando pasen estos pocos años que quedan del siglo XX y entremos resueltamente en el XXI y se operen ciertos cambios que se van a producir no por nada de particular? Ustedes piensen que qué más da un año que otro. La diferencia entre un año y el siguiente suele ser pequeña, sí, pero hay el número redondo. El cambio de siglo. El primer día que al escribir una carta, en vez de poner un 1 y un 9,
pongamos un 2 y un 0. Oh, va a ser algo, en cierto modo, conmovedor. Y yo recuerdo, no recuerdo por haberlo vivido, pero recuerdo por haber visto los testimonios cuando se llegó al 1900, cuando empezó el 1901, empezó el siglo XX. Había la conciencia del nuevo siglo. Se empezó a hablar del siglo XX, ahora es el siglo XXI. Se habla del siglo XXI y hay, por ejemplo, empresas o comercios que se llaman el siglo XXI, como antes se ponía el siglo XX, o el siglo futuro. El siglo futuro, eso sirve para todos los siglos, tiene la ventaja. Pero evidentemente hay una conciencia de cambio. Lo mismo que pasa cuando llegamos al 1 de enero. Se dice año nuevo, vida nueva. Y la gente hace proyectos que luego nos cumple. El día 10 de enero se hace lo mismo que el 25 de diciembre. Pero de momento hay una sensación de cambio, de expectativa, una cierta confianza en la variación. Pues bien, esto va a ocurrir, evidentemente va a ocurrir al empezar el siglo XXI y va a ser un factor de transformación no muy duradero ni muy enérgico, pero va a contar. Y se produce como una especie de patriotismo de la época. Los hombres que eran maduros en 1900 estaban orgullosos de su siglo, el siglo del vapor y del buen tono, como se llamó. En cambio, los que eran jóvenes creían que era un siglo, bueno, desdeñable o iba a ser inferior al siglo XX. El siglo XX era el gran siglo. Ese patriotismo de la época, ese patriotismo del tiempo al cual se adhiere según la edad o según cómo le ha ido a uno en la época, va a actuar también y va a reforzar una diferencia. Va a haber los añorantes, los nostálgicos del siglo XX y los ilusionados por el siglo XXI que va a empezar. Todo esto se puede analizar, todo esto se puede mirar, se puede ver un poco en qué estamos. Pero hay algo más importante todavía, y es que hay el presente no es nunca un momento. El presente es justamente el límite actual del pasado. Si nosotros consideramos la realidad en que vivimos, no es el año 97, son los años anteriores. Tenemos a la espalda, curiosamente, tenemos a la espalda todo el siglo XX. Ustedes piensen, por ejemplo, que hace unos años teníamos presente el pasado más cercano. Más o menos, depende de los campos, depende de las actitudes personales. Pero ahora, cuando nos enfrentamos con el siglo XXI, cuando consideramos esto como nuestro horizonte de rechazo, esto nos hace reflexionar sobre el 20 y en alguna medida tomar posesión del 20. Es decir, resulta que ante el futuro, ante el cambio futuro inmediato, se revitaliza el pasado. Y entonces empezamos a considerar lo que ha sido el siglo XX, siglo enormemente complejo, siglo que ha tenido la duración la misma de todos, pero la aceleración del tiempo histórico es un hecho notorio, o evidentemente hay un espejismo, tenemos mucha información de lo reciente, muy poca del pasado. Si miramos, por ejemplo, la Edad Media, evidentemente sabemos pocas cosas, nos faltan muchos datos, muchas informaciones. Parece que no pasaba nada, parece que no cambiaba mucho, hablamos de un siglo y el siglo siguiente, nos movemos en siglos. En cambio, en nuestra época tenemos tal información, tal agobio de información, que casi se hace borroso por exceso de noticias. Pero en todo caso, tenemos materiales enormes. Pero además es que es cierto, se ha producido una aceleración real. Es evidente que la vida humana en la Edad Media variaba menos, variaba más lentamente. No ya en la Edad Media, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, todavía en el siglo XIX, los cambios eran más lentos. Se ha producido una aceleración del tiempo histórico extraordinaria, que deja intactas ciertas zonas de la vida también. Por eso es muy importante el ver que no cambia todo. Cambian muchas cosas y otras no.
El hombre, en definitiva, en circunstancias que son radicalmente distintas de las que había hace muy pocos decenios, incluso un decenio. Sin embargo, hay zonas de la vida que no son tan distintas y nos encontramos más o menos como algo sumamente parecido a lo que pasaba por lo pronto en el siglo XIX, que está realmente ya lejos. Como ven ustedes, no es tan fácil el darse cuenta de la configuración de la vida humana en un cierto momento. Y por tanto, la anticipación que tratamos de hacer, tratamos de lanzar una mirada, no se puede conseguir con alguna probabilidad de cierto más que teniendo presente el pasado. Por lo pronto el pasado accesible. Ustedes piensen, por ejemplo, que Europa y concretamente España ha pasado por muchas vicisitudes en el siglo XX. Ha habido cambios. Ustedes saben que, en definitiva, en muchos sentidos, la actitud dominante en el siglo XIX se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial. Hasta 1914, casualmente el año en que yo nací, es cuando se produce en definitiva un cambio muy importante, un cambio brusco, enormemente violento, que no solamente fue la terrible destrucción de la guerra, es que se produjo una transformación del mapa general de Europa, es que aumentó, por ejemplo, la participación de la mujer en el trabajo, cambió por tanto el puesto de la mujer en la sociedad, esto fue un cambio muy importante, es decir, se producen cambios. En realidad el siglo XX, en su plenitud, empieza entonces. Hasta entonces había habido una continuación de una época que había sido muy estable, desde 1870 aproximadamente, después de la guerra franco-prusiana, la caída del imperio de Napoleón III, el establecimiento del imperio alemán. Desde entonces, más o menos, se había mantenido una época muy estable. Yo alguna vez he recordado, quizá aquí mismo lo he recordado, la estabilidad enorme de los precios. Yo he recordado un recuerdo de mi niñez, que es que yo nací en Valladolid y viví hasta el año 19 en Valladolid, es decir, hasta recién terminada la Primera Guerra Mundial, y el dueño de nuestra casa, la casa que teníamos alquilada, explicó cómo la guerra, los cambios, el encarecimiento de todo, lo sentía mucho, pero tenía que subir las rentas. Pero la subida de las rentas lo recuerdo, por casualidad yo recuerdo muchas cosas que a veces me irrita hasta recordarlas. ¿Por qué digo me acuerdo de esto? Pues recordó, la renta era 12 duros mensuales, se contaba mucho por duros y por reales, y subió de 12 a 13. Hizo falta una guerra mundial para pasar de 12 a 13. Un cambio así ni lo percibimos ahora, ni nos damos cuenta. El paso de 12 a 13 no se percibe. Es decir, era una tremenda estabilidad que duraba desde 1870 por lo menos. Ya entonces cambió mucho la cosa, cambió enormemente. Y han habido cosas nuevas, cosas enteramente nuevas. Piensen ustedes en lo que es el totalitarismo, los totalitarismos. Son un invento del siglo XX, no existía nada de eso. Ha habido una Segunda Guerra Mundial atroz, mayor todavía en volumen y en destrucción que la primera. Ha habido el telón de acero y lo que ha significado durante 40 años. En España ha habido muchos cambios políticos, sociales, económicos. Ha habido sobre todo entre nosotros la terrible guerra civil feroz durante casi 3 años, pero que ha dejado huellas que todavía no se han extinguido del todo. Es evidente que un español, evidentemente, aunque no quiera estar removiendo, hurgando la guerra civil y sus consecuencias, cosa que es bastante funesta, cuenta con ella inevitablemente, la tiene a la espalda. Y los cambios posteriores, y los cambios más recientes de los últimos 20 años, no es lo que tienen de más claro, de más espectacular, de la transformación política. Los cambios sociales, los cambios de la actitud ante la vida, los cambios de la función de los sexos. Piensen ustedes, por ejemplo, el hecho de que España era un país de muy alta natalidad,
de las más altas. Hoy es, no sé si es la más baja de Europa o una de las 2 o 3 más bajas. Es un cambio enormemente profundo, mucho más profundo que los cambios políticos, esto es claro. Piensen ustedes en lo que ha ocurrido en muchos otros aspectos, en la cultura, en la difusión, en las comunicaciones. Ustedes piensen, por ejemplo, que hasta hace no mucho tiempo el español solía residir, salvo las grandes ciudades, en un lugar del cual salía poco. Había mucha gente, por ejemplo, que no había salido nunca de su pueblo o de una pequeña comarca próxima. A lo mejor había hecho el servicio militar o había ido, ¿qué diré yo?, pues no sé, a la capital de provincia a comprar cosas para casarse o algo análogo. Incluso en niveles social y económicamente superiores, lo regular era que el hombre que tenía un puesto en la provincia, por ejemplo el médico, el maestro, el profesor, el notario, el registrador de la propiedad, el farmacéutico, que estaba en una ciudad provinciana, pequeña normalmente, o capital de provincia o menos, se quedaba afincado en ella, quedaba aislado. Pero ahora ese hombre tiene coche, por lo pronto, y no para en su ciudad, en su pueblo. Está en cualquier parte, en todas partes. Es decir, se ha producido un cambio de movilidad enorme. Ya no está confinado en aquel lugar. Hasta hace no muchos años. Porque no tenía coche, porque los recursos económicos eran mucho menores, hasta porque las carreteras eran peores, yo qué sé, por 1000 factores. Esto ha producido un cambio extraordinario. La difusión de la enseñanza se ha multiplicado de un modo extraordinario. En España hace no muchos decenios había un número alto de analfabetos. Ahora es mínimo. Pero hay un número muy alto de gentes que no leen nunca. Hay gentes que no compran nunca un libro. No es que compren pocos libros. Esto es distinto. Hay gente que compra pocos libros. Hay gente que simplemente no compra libros. Si ustedes me preguntan si yo compro muchos hipopótamos, les diré, no, es que yo no compro hipopótamos. Nunca he comprado en mi vida un hipopótamo, ni pienso comprarlo. Pues esto le ocurre a mucha gente con los libros. Es que comprar un libro no se les ocurre. Otros sí, y compran muchos. Y encima los leen. Pero esto ha cambiado. Ahora va todo el mundo a la escuela, van muchísimas personas a los institutos, sus equivalentes, va un número muy alto de personas a la universidad. Lo que encuentran en estos lugares ya es otro problema. Esto ya es un capítulo muy distinto. Tal vez no encuentran lo que encontraba yo en los primeros decenios de este siglo. Tal vez, probablemente. Es decir, ha habido, diríamos, una enorme difusión de la cultura inferior. La palabra se habla de cultura superior, pero puede ocurrir que sea inferior, que alcanza a todo el mundo. Pero son cambios importantes y es fundamental lanzar una mirada hacia el futuro partiendo del pasado, partiendo de las experiencias, partiendo de lo que hemos aprendido o no hemos aprendido. ¿Qué cosas no se han aprendido? Hay un verbo muy interesante que es el verbo escarmentar. ¿Se escarmienta? A veces sí, a veces no. A veces se recae, por ejemplo, en errores cometidos otras veces. Cuando se estudia, por ejemplo, el pasado español reciente, del siglo XX, a mí me angustia a veces pensar qué errores se han cometido, errores evitables, errores innecesarios. Ha habido momentos bastante felices, otros momentos han sido de un error constante. En general ha habido falta de perspicacia, falta de pensamiento. No se han tenido en cuenta las posibilidades, no se han tenido en cuenta los factores reales. Es decir, no se ha anticipado el porvenir, no se ha previsto lo que podía pasar. Hay que prever lo que se puede pasar sabiendo que no es seguro, sabiendo que puede no pasar o que puede pasar otra cosa. Cuando vamos a asomarnos al siglo XX, ¿qué vamos a hacer?
Yo me sentiría tranquilo si viera que los españoles y los no españoles, pero en fin, hablamos este curso de España, pensaran. Es lo que más se escatima, lo que más se ahorra, es el pensamiento. Si se pensara, se podrían ver las cosas, se podrían prever muchas cosas. Yo esta tarde he releído un viejo ensayo que escribí el año 56 sobre Europa. Me ha dejado perplejo. Había previsto muchas cosas, había mostrado cuál era la situación existente y en qué medida era menester modificarla, superarla, qué cosas era menester hacer, las apuntaba incluso al final. El año 56, hace 41 años, tiene una actualidad aterradora. Porque pienso que se ha pensado en Europa, hablo de Europa ahora, se ha pensado muy poco desde entonces. No se ha pensado lo que se podía pensar ya entonces, el año 56. Y esto lo aplicamos evidentemente igual a España. Lo podemos aplicar de un modo más accesible, más dominable, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo creo, por tanto, que la función que podemos ejercer es apoyarnos en el pasado, tener presente lo que ha ocurrido, lo que ha pasado y lo que hemos hecho en el siglo actual. Pienso tomar como punto de partida, para no alejarnos demasiado, el próximo día lo haremos, examinar uno de los textos más interesantes, más lúcidos sobre España de este siglo, España invertebrada, de Ortega, que es un libro del año 1921. Cuando ya el siglo XX estaba ya entrado, ya había manifestado en definitiva muchos rasgos suyos después de la Primera Guerra Mundial, en un momento particularmente delicado, como luego se vio, y tocaba un problema, el problema de la invertebración de España, problema que tiene actualidad distinta, una actualidad diferente. Es otra cosa que lo que pasaba entonces, ya trataremos de verlo. Pero partiremos de ahí. Y es menester tener presente sumariamente, en definitiva lo tenemos bastante en la memoria, lo que ha ocurrido desde el año 21 hasta ahora, todos lo sabemos, más o menos. Quizá no pensamos en ello, quizá no hacemos los balances necesarios, sobre todo para descubrir las trayectorias iniciadas. Esto es lo más importante. El problema está en ver hacia dónde vamos, hacia dónde estamos yendo. ¿Se podrá llegar o no? Esto, insisto, es absolutamente inseguro. Hay que reforzar la conciencia de libertad. El hombre es libre. El hombre es por fuerza libre. El hombre, por consiguiente, tiene que elegir en cada instante, tiene que decidir lo que va a hacer, tiene que tener presente la realidad de la circunstancia en que vive y tiene que proyectar sobre ella sus proyectos, posibles o no, realizables o no, o en un grado mayor o menor. Y eso es justamente lo que da la configuración de la vida en un cierto momento. Tenemos que intentar tomar posesión de ese presente apoyado a tergo en el pasado reciente. Pero hay algo mucho más importante todavía, y es esto. Y es lo que quiero que ustedes tengan presente. Y es que lo que resulta en la vida, y muy especialmente en la vida colectiva, en la historia, no es nunca lo que se proyecta, lo que se quiere, lo que se desea, lo que se hace incluso. Podemos imaginar la realidad de la vida humana, especialmente de la vida colectiva, como un tapiz que tiene una trama y una urdimbre, tiene una serie de hilos que se entrecruzan, cada uno de los cuales tiene un propósito, tiene un proyecto, tiene detrás unos ciertos deseos, una voluntad. Se ejecutan ciertas acciones
que conducen a lo que se quiere. Pero el resultado no es previsible. El resultado es otro. El tapiz no se reduce a los hilos que constituyen su trama y su urdimbre. Ah, no, esta es la cuestión. Si ustedes, por ejemplo, consideran, es lo que se puede hacer, ustedes analizan una época ya pasada, ustedes pueden pensar qué es lo que querían, qué es lo que buscaban los hombres de esta época, qué es lo que buscaban los hombres, por ejemplo, de la Revolución Francesa, qué es lo que buscaba Napoleón. Lo que resultó se parece muy poco a lo que querían, a lo que hicieron, a sus acciones. Es decir, hay una cosa que son las acciones humanas, los proyectos, las trayectorias humanas, las acciones humanas. Y algo distinto es el resultado. El resultado es diferente. Ustedes piensen, por ejemplo, la actitud de los europeos, esto se puede considerar. Cuando empezó la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, lo que se llamó la Gran Guerra, luego la Guerra Europea, luego la Primera Guerra Mundial, se creía que era la última guerra. La guerre qui tuera les guerres, se decía, la guerra que matará las guerras. Era la última. Con esa idea se empezó la guerra. Poner término a las guerras. No se han terminado las guerras. Y ha habido otra mundial, mayor todavía, mucho mayor y más mundial. Y ha habido, después de esta guerra, ha habido muchas guerras y le sigue habiendo. Se quería hacer toda una serie de cosas. Ustedes saben que se fundó la Liga de las Naciones, Sociedad de Naciones. Liga se llamó en inglés, Sociedad se llamó en francés y en otras lenguas. Que se proponía, evidentemente, eliminar la posibilidad de la guerra, establecer las bases de una paz permanente. Ya sabemos lo que pasó. Se trató de modificar el mapa de Europa totalmente, con un desconocimiento de la historia que produce pavor, incluso de la geografía, y con una mala voluntad, en algunos casos, que escalofría. Y habría que distinguir las buenas intenciones, dicen que de ellas está empedrado el infierno. Las hubo, buenas intenciones, que resultaron funestas. Hubo malas intenciones también. Y hubo sobre todo desconocimiento, ignorancia. No ver qué podía ser la realidad, cuál era la realidad europea y cuál podía ser. Ustedes piensen en que se desmembró el Imperio Austrohúngaro, que fue ahí la mala intención actuó bastante, pero además la torpeza. Incluso la destrucción, la desmembración de algo tan lamentable y tan problemático y tan poco simpático como era el Imperio Otomano. Pero se podía haber previsto qué pasaba después. Porque los resultados de la desmembración del Imperio Otomano fueron peores que el Imperio Otomano. Lo siento mucho, pero fueron peores. Esto ocurre constantemente, ocurre en España, ha ocurrido bastantes veces. Decir esto no se puede ser. Esto hay que acabar con ello como sea. Como sea. ¿Y qué va a seguir? ¿Qué va a suceder a esto? Se puede confiar, se puede poner España, por ejemplo, en ciertas manos, no está en buenas manos, se ha pensado en algunos momentos, esto hay que cambiarlo, pero, como ven ustedes, esta idea de que el resultado es diferente de las voluntades, de los proyectos, de las trayectorias iniciadas o incluso realizadas, porque son particulares. Lo que ha faltado casi siempre en la humanidad entera, ha faltado la razón. Yo recuerdo a veces que en uno de mis primeros libros, hace 50 años exactamente, bueno, cuando empecé a escribirlo hace un poco más de 50, se publicó hace 50 años, yo buscaba hablar de la razón y busqué una definición de la razón y bueno, encontré una que me pareció que provisionalmente podía servir y la utilicé. La sigo utilizando. No he encontrado otra mejor. No digo que sea buena, ojalá se encuentre alguna mejor. No he encontrado otra mejor.
Yo decía, la razón es la aprehensión de la realidad en su conexión. Me sigue pareciendo verdadero. Me sigue pareciendo... No he encontrado mejor definición de la razón. Es lo que distingue precisamente al hombre del animal. El animal es inteligente, algunos animales muy inteligentes. Por ejemplo, es evidente que algunos animales son más inteligentes que el niño pequeño. Sí, pero no tienen razón. Y el niño sí, desde muy pronto. Tiene la aprehensión de la realidad en su conexión. ¿Qué es lo que al animal le falta? Es lo que el hombre tiene. Cuando decimos del hombre que tiene algo, queremos decir que le hace falta, que lo necesita. El hombre se define por sus necesidades. Cuando decimos que el hombre es racional, ¿queremos decir que razona? Pues la verdad, no siempre y no muy bien. Queremos decir que necesita razonar, que no puede vivir más que razonando, que necesita la razón para vivir humanamente. Frecuentemente lo hace mal o lo hace poco y así le va. Si ustedes repasan la historia reciente o remota, en casi todas las épocas, en casi todos los lugares, encontrarán ustedes una cierta deficiencia del uso de la razón. Y naturalmente, claro, a toro pasado es fácil verlo. Vemos cómo si se hubiera pensado mejor, se hubieran evitado enormes males que se han producido, se hubieran producido bienes que echamos de menos y que no han existido o no existen. Claro, para el pasado es fácil, es bastante fácil verlo. Pero ¿y por qué no hacerlo en el presente? ¿Por qué no hacerlo mirando al futuro? Lo que ha sido el siglo XX ha sido. Tenemos que tomar posesión de ello, tenemos que interpretarlo, tenemos que poseerlo, tenemos que corregirlo y rectificarlo en lo posible. Pero ¿y el 21? Que está intacto, que no ha empezado todavía. ¿No estamos a tiempo de entrar en él con algunas garantías de acierto? No podemos pensar, no podemos usar la razón para tratar de entenderlo, para tratar de ver sus posibilidades, sus riesgos, sus peligros, para intentar asegurar que se realice lo mejor y que se evite lo peor. Con la conciencia, y esto es importante, de que todo eso es inseguro, que por mucho que se piense, por mucho que se razone, hay la libertad de cada uno, y hay el azar que interviene del modo más inesperado y trastorna los proyectos y nos devuelve otra mayor libertad, una cierta libertad. Porque no olviden ustedes algo que también es importante, y es que el azar, que es ajeno a nosotros, que es ajeno a nuestros proyectos, que interfiere en ellos, es algo que hacemos nuestro, que nos apoderamos de ello, lo asimilamos, hacemos nuestra vida con ese azar extraño, con ese azar ajeno, reaccionamos a él desde nuestra configuración vital, lo incorporamos en nuestra vida, hacemos que no sea enteramente ajeno, se convierte en un ingrediente nuevo que ha irrumpido desde fuera, pero que ahora forma parte de nuestra vida. Si ahora ocurre algo azaroso, completamente azaroso, que no tiene que ver nada con lo que nos proponemos hacer, cada uno de nosotros reaccionará a su manera, lo incorporará a la configuración de su propia biografía y habrá, por tanto, tantos azares como personas hay en esta sala. Ese azar funcionará de manera distinta en cada uno de nosotros. Se convertirá en un ingrediente, repito, desde fuera, pero incorporado a cada una de nuestras vidas. Y esto hace que haya una cierta continuidad vital, una continuidad de cada biografía y una continuidad histórica hasta cierto punto también. Es decir, cada sociedad, cada país es un proyecto, es un estilo, es una manera de ser, es un modelo
Ser español quiere decir algo concreto. Oh, los españoles han sido de muchas maneras. En cada época han sido de una cierta manera y dentro de cada época ha habido innumerables variedades. Pero hay algo que es común, hay un cierto estilo que va cambiando, que se diversifica. Pero ser español quiere decir algo y lo puede seguir siendo. El problema está en imaginar qué puede querer decir ser español el siglo XXI. Y puede ser muchas cosas. Puede ser algunas admirables, algunas capaces de ilusionarnos, algunas capaces de aterrarnos o de repugnarnos. En nuestra mano está elegir, con la posibilidad de errar, con la inseguridad de que el azar lo cambie, pero en cierta medida, en cierta proporción, está en nuestra mano. No olviden ustedes el verso de Cervantes: tú mismo te has forjado tu ventura. En eso estamos.